¿Sabías que usar una hormona artificial, levotiroxina, junto con un agente regulador de la función eléctrica y contráctil del corazón, amiodarona, es una asociación peligrosa que va en contra de la salud y la vida? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. La asociación levotiroxina y amiodarona es una combinación que conviene evitar. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como fatiga, aumento de peso, intolerancia al frío, dolor articular y muscular, rostro hinchado, estreñimiento, piel seca y pálida, cabello seco y quebradizo, fragilidad de las uñas, apatía, indiferencia, depresión emotiva, somnolencia, reducción de la memoria y de la capacidad de concentración mental, que son síntomas típicos de hipotiroidismo. Entre los otros síntomas del hipotiroidismo están letargia, psicosis, dolor de cabeza, reflejos osteotendinosos pobres, piel gruesa, escamosa, sin sudor, rigidez y contractura muscular, calambre, síndrome del túnel carpiano, sangramiento genital, caída del deseo sexual, hinchazón y parálisis palpebral, palidez,
mixedema, lengua recrecida, labios gruesos, voz ronca, debilidad y caída del cabello, trastorno respiratorio, atelectasia pulmonar, derrame pleural, hipertensión arterial, enlentecimiento cardíaco, derrame pericárdico, alteración del metabolismo, anemia, aumento de urea, creatinina y colesterol, reducción de la glicemia, del sodio y de la albúmina en sangre, orina escasa con albúmina, retención de líquidos y edemas, e insuficiencia suprarrenal de curso fatal. Pero también puede acontecer nerviosismo, irritabilidad, debilidad muscular, intolerancia al calor, dificultad para dormir, temblor en las manos, problemas cardíacos, latidos cardíacos irregulares y o rápidos, diarrea, cambios del humor, dificultad para tragar, visión doble, intolerancia a la luz, dolor ocular, dolor óseo y demás síntomas propios del hipertiroidismo. Entre los otros síntomas del hipertiroidismo están mayor metabolismo basal, pérdida de peso, gran excitabilidad, ansiedad, hiperactividad, inquietud, desasosiego, susceptibilidad, ganas de llorar, cambio fácil de carácter, incapacidad para conciliar el sueño y despertar precoz, aumento de la sudoración, dolor muscular, protrusión de los globos oculares, aumento del apetito, dolor o calambre intestinal, náusea, vómito, mirada brillante, menstruación escasa o ausente, reducción total o parcial de la libido y fatiga. La presentación, duración, evolución, intensidad, etc. de estos cuadros es variable, depende del individuo y del grado de afectación sistémica, llegando a haber casos con una forma apática en la que los síntomas clásicos no se presentan a pesar de la existencia de la condición clínica. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado es complejo y se vincula con la reducción de los efectos de la levotiroxina exógena, porque la amiodarona interfiere su absorción e inhibe la 5-desiodasa, que participa en la conversión periférica de la tiroxina T4 en triiodotironina T3, lo que conduce hacia una alta concentración de tiroxina, a una baja concentración de T3 y al aumento del nivel de T3 inversa, inactiva, con pérdida de la eficacia del tratamiento hormonal. Pero debe tomarse en cuenta que la amiodarona también aporta yodo inorgánico, que provoca alteraciones de las pruebas de la función tiroidea, pudiendo surgir hipotiroidismo o hipertiroidismo, lo cual pide la individualización del efecto que pueda acontecer. Esto acontece más intensamente en quienes ingieren toronja, fruta también conocida como pomelo y grapefruit, porque esta contiene un inhibidor de la metabolización de la amiodarona y de la levotiroxina en la pared intestinal, provocándose toxicidad por ellas, debido al aumento de su concentración plasmática entre un 50 a 84%, con inhibición completa de la formación de la forma activa, quedando alterada su eficacia antiarrítmica, un fenómeno clínicamente importante, habiéndose observado aumentos en los intervalos PR y QTC del electrocardiograma, entrañando peligro
en el funcionamiento cardíaco severo. Las comidas grasas aumentan la velocidad y el grado de absorción de la amiodarona, implicando el efecto de cambios inducidos por los alimentos sobre la liberación del fármaco, que conducen al aumento de su concentración sanguínea entre 2 a casi 4 veces. En quienes ingieren alimentos como la harina de soya, harina de semillas de algodón, nueces, fibra dietética, hierro, calcio y jugos fortificados con estos minerales, se presenta un menor efecto de la tiroxina debido a interferencia de su absorción. En pacientes que reciben nutrición por sonda continua, se debe interrumpir esta 1 hora antes y 1 hora después de administrar la levotiroxina, debiéndose vigilar la función tiroidea. La ingesta de licor interfiere la eficacia de estos medicamentos y afecta la función tiroidea, así como el efecto de la amiodarona sobre el corazón. La asociación de la levotiroxina y la amiodarona conlleva a un mecanismo complejo, debido a que la levotiroxina tiene menor absorción y menor conversión de T4 y T3, con mayor concentración de T3 inversa, sumando así la aportación de yodo por la amiodarona, provocando descontrol funcional tiroideo con impacto sistémico, hipotiroidismo o hipertiroidismo, según la farmacogenética y farmacogenómica individual. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo, estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 29 fichas bibliográficas de los trabajos de investigación que sustentan lo notificado aquí. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la levotiroxina? Con otros 225 fármacos. 205 generando trastornos reversibles. 20 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la amiodarona? Con otros 728 fármacos. 311 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 381 generando trastornos reversibles. 36 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. La levotiroxina afecta 52 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 24, inferiores en 28, mientras que la amiodarona afecta 63. Causando valores superiores en 47 e inferiores en 16.
Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. ¿Cuántas otras interacciones tiene la levotiroxina? 5 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con alimentos, 1 con minerales. ¿Cuántas otras interacciones tiene la amiodarona? 10 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o a detenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con alimentos, 1 con licor. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de MedicBien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.